En los últimos días hemos visto el ascenso y la caída precipitada, de una de las iniciativas más escandalosas en la historia del fútbol. Aunque parece que esta iniciativa haya fracasado, estamos hablando de la creación de la llamada Superliga. Esa es una tendencia que ya está, no solo ya está en el fútbol, está en otros deportes y está en distintos aspectos de la economía. Si tú eres una persona que no le interesa el fútbol, que no sabe de fútbol, voy a hacer mi mejor esfuerzo por explicarlo para todo público. Además, voy a hacer un enlace, una liga con aspectos más allá del fútbol, que son fundamentales para la realidad en que vivimos. ¿Cómo se organiza el fútbol a nivel mundial? El fútbol profesional es un monopolio, básicamente. Los dueños del balón, los dueños del fútbol, es la FIFA. Esta federación que tiene brazos regionales, un brazo europeo, un brazo de Norteamérica, de Sudamérica, de Asia, etc. Y que a su vez cada país tiene una liga, tiene sus equipos, la organizan de distintas formas, pero que, digamos, compiten estos clubes. Evidentemente hay una disparidad en los recursos de los clubes y los campeones compiten en copas regionales. Hasta los años 70, yo diría, había todavía una duda de dónde estaban los mejores jugadores del mundo y cuáles eran las mejores ligas del mundo. Había una duda real si el mejor Santos de Brasil o el mejor Corinthians o el mejor Boca Juniors o River Plate podía o no ser derrotado por los mejores equipos de Europa. Estamos hablando del Milán, del Real Madrid, del Manchester United. Con la liberalización de la economía, los clubes más ricos se volvieron todavía más ricos y hubo una disparidad que tiene como realidad que el día de hoy los mejores clubes, y porque son los salarios mejor pagados, estén en Europa. Son los mercados más concentrados y los mercados que favorecen a los más ricos. Dentro de este entorno, Florentino Pérez, el dueño del Real Madrid, no dueño, sino administrador, el director ejecutivo, digámoslo así, propuso la creación de la llamada Superliga, que es una concentración de poder de los clubes más poderosos del mundo en una liga aparte, ya no limitada por las fronteras, ¿no? Por el poder de las federaciones locales y regionales, sino una liga de y para los equipos de fútbol, los grandes equipos de fútbol. Es decir, ya de por sí concentrado o monopolio a nivel internacional y a nivel regional, crear todavía una estructura mucho más concentrada de riqueza y de poder. Se anunció esta cuestión como 10 equipos, estamos hablando de los 10 equipos más caros del mundo, con derechos de transmisión exclusiva. Por cierto, Disney generó interés, alzó la mano. JP Morgan empezó a soltar rumores de que estaría interesado en financiar este proyecto de nuevo, de concentración económica en una estructura alterna al monopolio de la FIFA. Es decir, crear un monopolio mucho más concentrado, paralelo a la estructura monopólica tradicional de la FIFA. En 2 días fue universalmente rechazada, tanto por futbolistas que tendrían que jugar más partidos, porque esto no los eximiría de los compromisos que ya tienen en sus ligas locales y en las competencias internacionales, un calendario que está extremadamente saturado y que no deja oportunidad a un descanso, a un desarrollo óptimo de las condiciones físicas de los trabajadores, que en este caso son futbolistas, y la FIFA, digamos, este órgano concentrador de poder, amenazó con sancionar no a las ligas, no a los clubes disidentes, digamos, este puñado de clubes poderosísimos, amenazó con sancionar a los jugadores, a los trabajadores. Esto quiero extrapolarlo en diferentes aspectos de la economía y quiero hacer el análisis de que esto es una tendencia que ya se lleva dando.
durante años. Para empezar, quiero poner un par de antecedentes para que entendamos cuál es la tendencia de esta situación. Y finalmente quiero hacer un comentario de cómo quizá revertir esta tendencia concentradora, monopolizadora en este aspecto. De todo lo que les acabo de comentar, esta pelea de poderes entre la cúpula empresarial de las grandes corporaciones, de los equipos, de la liberalización de la economía en el fútbol, que permitió la entrada de grandes capitales, particularmente jeques petroleros, oligarcas regionales de Rusia, de los Estados Unidos, del Medio Oriente, empezando a comprar equipos que por supuesto generaron una disparidad impresionante entre los clubes que más dinero tienen y mejores salarios pueden pagar y aquellos que luchan todos los años por una supervivencia, por un modelo que les permita sobrevivir, pues. Y estamos hablando ya de nivel profesional. Los antecedentes que quiero que veamos es el movimiento o el traslado de los equipos de región a región o de ciudad a ciudad. Tradicionalmente se piensa en los equipos, y de hecho así surgen la mayoría de equipos, por lo menos los históricos, los que todo el mundo no sabemos, surge con un arraigo regional, muchos de ellos atados a una fábrica, a una comunidad, a un pueblo, y de ahí empiezan a surgir jugadores y leyendas. Se mitifica esta pertenencia y este arraigo con una población en particular y esos equipos como representantes, como gladiadores, como los campeones de esa región. En las últimas décadas hemos visto equipos que se mudan de ciudad. En México tenemos ejemplos del Atlante, del Necaxa, del San Luis, del Querétaro, de varios otros equipos que cambian de ciudad, dejando todo este mito, esta historia, este arraigo, se venden al mejor postor. Vaya, esto ya es una tendencia que hemos visto. El otro antecedente histórico me gustaría señalar la creación de la Premier League, de la Liga del Fútbol de Inglaterra. La Premier League no era la liga inglesa. De hecho, surgió como competencia directa a la liga original de fútbol. Surgió de la élite económica de la otra liga, haciendo prácticamente lo mismo que los élites están haciendo, que los equipos élite que están haciendo hoy en día. Esta liga surge de nuevo por intereses económicos, con un respaldo financiero distinto y más concentrado que el anterior modelo de negocios, y se convirtió hoy en el monopolio dentro de Inglaterra. Hoy están haciendo lo mismo estos equipos, pero a nivel internacional. Por supuesto, tuvo un rechazo generalizado, tanto de aficionados como de trabajadores, tanto de los clubes como los futbolistas como tal. Y si no hubiera habido este rechazo generalizado, particularmente expuesto en Inglaterra mismo, en Alemania, en Italia, donde todavía existe esta mistificación de los equipos como algo de arraigo regional, esto ya sería una realidad. Me gustaría señalar, por cierto, a la Champions League como un intento de Superliga, pero en cámara lenta. Lo que quisieron hacer estos equipos, que además tienen modelos de negocios profundamente concentradores, desiguales e insostenibles, la economía del fútbol está astronómicamente inflada por distintos intereses económicos, ya les decía, de oligarcas que están depositando su dinero en estas instituciones, un poco para lavar dinero, hay que decirlo como tal, y un poco para promover su ego. Sus finanzas se vieron profundamente afectadas en la pandemia. ¿Qué dijeron? ¿Cuál fue su respuesta como tal? Vamos a cambiar el modelo de negocios, vamos a hacerlo más justo, vamos a revisar nuestras finanzas para que tengan más sentido. Lo que hicieron fue, somos los más populares, somos los más poderosos, somos quienes tienen más dinero, nos llevamos nuestro balón y vamos a hacer nuestro propio juego. Y las ganancias nos las vamos a repartir entre nosotros. ¿Quién quedó fuera de esta conversación en términos de voz y voto? Los principales, los jugadores.
los trabajadores, los protagonistas del juego. Y aquí es donde quiero hacer el paralelismo con el resto de la economía. Estamos en una etapa de ultra concentración de capital. Algunos dirían que estamos en la etapa tardía, en la etapa de una enfermedad crónica de nuestro sistema capitalista, donde un puñado de personas que nadie eligió democráticamente tiene la capacidad de efectuar decisiones que afectan a miles, en ciertos casos, a millones de personas. Estamos hablando de corporaciones como Facebook, como Google, como Apple, como Amazon. Y estos equipos de fútbol, estamos hablando de que son industrias en sí mismas. Los jugadores votaron por trabajar más, votaron por tener las mismas condiciones laborales, pero más responsabilidades en términos de partidos, de entrenamiento, de fechas que tienen que cumplir. A los trabajadores de los equipos, a todos aquellos que mantienen la estructura, se les preguntó si querían trabajar de más, si querían generar una estructura alterna a la figura estructural que forman parte hoy en día para beneficiarlos a unos pocos. Por supuesto que no. Se quedaron completamente fuera de la conversación. Me gustaría hacer la distinción de estos equipos de fútbol de otro tipo de empresas, porque la hay. No es lo mismo una fábrica de lo que sea que un equipo de fútbol. Y son distintos precisamente por el arraigo y por la lealtad que han generado, muchas veces de forma injustificada, pero latente, entre las comunidades. El fútbol es un entretenimiento, pero yo diría que es más que un entretenimiento. Y el hecho de que el sistema lo comodifica, le pone precio, se concentra y le quita ese valor romántico, ese valor tradicional, y solo se queda con el valor monetario económico, es algo que vemos en todos los aspectos de nuestra vida. Me gustaría cerrar este comentario con una reflexión que escribió Eduardo Galeano. Por cierto, si a ti te gusta el fútbol y no has leído a Eduardo Galeano o no has escuchado a Eduardo Galeano, por eso hace poco me enteré que está en Spotify. Si buscas Eduardo Galeano en Spotify o en una plataforma de audio, es una maravilla. Este personaje, este pensador, este cronista, este periodista uruguayo, él habla de que una reportera, una periodista alemana, le preguntó a Eduardo Galeano, ¿cómo explicarías el fútbol? ¿Por qué el fútbol es tan popular? Si conocieras a alguien, a un niño pequeño que no conoce el fútbol, ¿cómo le explicarías lo que significa el fútbol? Eduardo Galeano responde, no se lo explicaría, levantaría un balón. Esta es la diferencia de conceptos. Esta es la diferencia entre tratar de compartimentalizar cada uno de los componentes que hace atractivo el fútbol, verlos como un producto, verlo la forma de maximizar el atractivo para la gente, venderlo más. La diferencia entre eso y vivirlo, sentirlo solamente. Toma un balón, una pelota, que la patee. No tienes que explicar, no tienes que razonar los motivos, no tienes que tener una visión utilitaria de por qué es bueno, de por qué es atractivo. Es disfrutable solamente. Y el sistema capitalista depredador en el que estamos sustrae toda esa parte, sustrae la diversión, la dicha. Si no es fundamentalmente utilitario, no vale, no sirve y debe desaparecer. Estamos en esa tendencia. El intento de Superliga de Florentino Pérez, por cierto, para cerrar este segmento, me gustaría que veamos cómo esto se liga a otros aspectos de la economía. En esta entrevista con el Chiringuito en España, nos hace un argumento fundamentalmente utilitario y hace un argumento falaz que ha sido debatido, que ha sido derrotado en la historia de la economía y de la humanidad. Vamos a ver lo que dice Florentino Pérez respecto a la economía de esta Superliga. Esto es parte de un análisis que hace
Jacobin, por cierto, lo recomiendo bastante, pero es el fundamentalismo de mercado, lo que habla Florentino Pérez. Esta es la ideología, el trickle-down economics, la idea libertaria de Hayek, de Milton Friedman, esta estructura piramidal que justifica la riqueza de encima como si permeara hacia abajo. Esto está en todos los aspectos de la economía y esto es como piensan los capitalistas. Esto es como piensan, digo, cuando me refiero a capitalistas me refiero a los que tienen el capital, a los dueños de las empresas, a los dueños del balón en esta situación. Como si no hubiera nada malo en una economía piramidal. Vemos estas estructuras fundamentalmente piramidales son a veces prohibidas en ciertas economías, en ciertos países. Esto va mucho más allá. Y es una tendencia que si no identificamos concretamente, y que si no combatimos en este y en otros aspectos de la economía, nos va a comer fundamentalmente. Me gustaría cerrar con, ahora sí, no ya, cerrar, con algunos ejemplos de cómo puede esto ser distinto. Por ejemplo, en Alemania hay un modelo distinto de negocios donde el equipo se debe a la comunidad, ya no a través de eufemismos y romanticismos, sino a través de expresiones concretas y materiales. Los aficionados son dueños de los equipos, tienen acciones. Ahora, este modelo claramente no es perfecto, porque quien tiene la mayoría de acciones siguen siendo unos pocos. Pero limitando, por ejemplo, esa repartición de acciones, por ejemplo, una persona no puede tener más de 20% de acciones, por decir un número arbitrario, puedes tener mecanismos de rendición de cuentas que tengan que ver con las comunidades, con la base de aficionados, y no solamente con una élite, con un negocio familiar, como se hace aquí en México. Son negocios familiares en México. Un negocio que el papá le pasa al hijo, que administra al yerno, que mete a la esposa, o sea, así se maneja en México. No responden a nadie y van a tratar de seguir protegiendo sus intereses y la concentración de capital. Es lo que estamos viendo en México, en esta tendencia de no hay descenso, no hay promoción, la muy probablemente fusión entre la Liga Mexicana y la Liga Estadounidense. Unos pocos ganan y la mayoría, incluyendo a los trabajadores, incluyendo a los futbolistas, pierden. Así es el sistema en el que estamos. Hasta acá voy a dejar este comentario. Muchas gracias por ver, muchas gracias por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.